El abogado acá presente me acaba de hacer una aclaración. Yo hablé de 50 millones y él dice, no, te equivocaste. Y él nos va a decir de cuánto Más de estamos hablando. 450 millones de quetzales que se administran en un fondo de prestaciones. Además, está el presupuesto ordinario, ¿verdad? De gastos ordinarios, que es aproximadamente 10, 11 millones de quetzales. Hay un aporte del Estado de este año, que es originado por la venta de especies fiscales de 7.755.000 quetzales. Maneja dinero público y el colegio realmente lo hace en opacidad. Es tan complejo esto, que la ley de acceso a la información, sobre todo para ustedes los periodistas, dice el colegio que no le es aplicable, cuando es dinero público. Entonces no sabemos por qué realmente la Contraloría de Cuentas es tan omisa en esos temas y por qué permite esas cuestiones, porque el fondo de prestaciones, pues simple y sencillamente su fuente de financiamiento es un impuesto, es el timbre notarial y el timbre forense. Entonces la transparencia, pero la transparencia no es un discurso que pegue, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro. Por supuesto hay preocupaciones de algunos sectores y todo, pero vemos lo que hay, ¿verdad? O sea, se alquilan grandes salones, se gasta mucho dinero en las campañas. Yo fui candidato y a puras penas hicimos una campaña de un mes y pidiéndole a los amigos, y sobre todo ahorita los amigos, ya que uno ya perdió, quedó de tercer lugar, pedir dinero para pagar deudas es más difícil, ¿no? Pero en fin, creíamos que llevar ese mensaje de transparencia iba a ser un mensaje revelador, y fue revelador. O sea, cuando fuimos a los departamentos fue algo muy interesante, pero sí tenemos que entender que el mensaje realmente de cambio en el gremio no existe, o sea, hay un acomodamiento a la situación y eso lo tenemos que tener clarísimo, ¿verdad? Eso existe, y la ciudadanía también está acomodada, y eso lo tenemos que tener claro, de que por eso hablar de cambio, hablar de transformaciones es tan difícil y además tan polarizante. Eso le iba a decir, que los abogados forman parte del reflejo de lo que está ocurriendo en otros sectores de la ciudadanía. Digamos. Es más, yo siento a veces que el Colegio de Abogados en concreto tiene más poder que un partido político. Pues definitivamente, desde el momento en que puede elegir un magistrado directamente a la Corte de Constitucionalidad, desde que postula a la Corte Suprema, y desde que la perversión de la comisión de postulación a los magistrados de Corte de Apelaciones salió en la reforma del 93-94, porque eso no estaba en la Constitución original. Entonces se pulverizó realmente esto. Desgraciadamente, tenemos que entender que en el año 93 y en el año 94, por salir de un momento político muy difícil que Jorge Serrano heredó, se hizo una reforma constitucional al sector justicia nefasta en todos sus ámbitos, nefasta. Y eso lo tenemos que saber y denunciar, porque por ejemplo lo que vemos hoy, que la Corte Suprema no se pone de acuerdo para elegir presidente y no se va a poner de acuerdo por un buen tiempo, es producto de esa reforma. Antes no era así. De hecho, nada menos que uno de los mejores juristas que este país ha tenido, como Edmundo Vázquez Martínez, fue presidente de la Corte por 6 años. Hemos sido el único país que en lugar de alargar el periodo de sus jueces, lo achicó. En la Constitución original era de 6 y después los estableció en 5. O sea, no hemos hecho nada por garantizarle al juez su independencia judicial, y un país sin independencia judicial no funciona, Roldo. Aquí el tema es que los jueces deben ser totalmente independientes, pero sujetos a un sistema disciplinario eficiente. Ese es el punto. Y es como ocurre en otras latitudes, y esa es la discusión que debemos tener. Por ejemplo, ahora que hay una reforma constitucional, no es cuestión de enamorarse de un texto, para nada, pero sí es cuestión de defender un principio. Y el principio es que el sistema actual, y la propia Corte de Constitucionalidad lo dijo en una sentencia hace 2 años y pico, es que ya caducó, ya tocó fondo. Entonces, si no garantizamos la independencia judicial, si el juez no se siente independiente en su puesto, los abusos de uno u otro lado se van a seguir dando. Si usted hubiese ganado, ¿cuál hubiese sido la diferencia que usted hubiese implantado al Colegio de Abogados? 3 cosas. Primero, en el tema de las reformas constitucionales, es interesante porque ahí hay una discusión que hacer y un debate jurídico que hace falta.
Yo estoy a favor, por supuesto, de las reformas constitucionales, pero mucha gente no. Y muchos abogados tienen grandes reservas y grandes abogados de este país tienen grandes reservas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, y voy a mencionar un nombre, tuve una plática por teléfono con el doctor Humberto Gracioso Boneto, abogado íntegro y maestro de maestros, que tiene sus reservas con la reforma constitucional, y hay que oírlo, y hay que escucharlo, y hay que debatir, y hay que analizarlo, porque tienen la experiencia, tienen la doctrina, y además tienen la solvencia moral como para llegar a decir eso. Pero ahora se llega a insultos, ¿verdad? O hay un tema de populismo ahí, ¿verdad? De que se venden ciertos temas y en redes sociales se hacen esfuerzos para confundir. La discusión es una discusión de poder. Los temas de reformas constitucionales son discusiones de poder, y eso hay que entender. Entonces, se puede llegar a consensos. Yo creo que lo primero que hubiéramos hecho, mejor dicho, como equipo, porque somos un equipo, era despertar ese ánimo de debate. Eso es fundamental, para que el colegio tomara una postura que no necesariamente la del presidente, porque el colegio tiene que coadyuvar a la transformación, tiene que pensar cuál es la propuesta. Tener lo que tenemos definitivamente no. Segundo, la transparencia. El primer acto era transparentar, aplicar la ley de acceso a la información, que eso es obligado, pues eso es. Yo decía que me daba vergüenza llegar a departamento por departamento a decir que, imagínense que el Colegio de Abogados tenía que transparentar con la ley de acceso a la información. Y la tercera, informarle al agremiado. Ahora, mira, con las redes sociales, con los métodos digitales, llevar información es muy sencillo. Y hay que explicarle al colega, hay que explicarle al ciudadano por qué el Colegio de Abogados debe ser fiscalizado. La pelea del Colegio de Abogados no es un tema que afecte solo al gremio de abogados o de la gente que está agremiada al colegio, para nada. Es un tema nacional, es un tema ciudadano, además hay recursos públicos. Entonces el ciudadano debe fiscalizar esas instituciones, y eso es lo que tenemos que rescatar. Bueno, ya estamos aprendiendo más, como siempre ocurre cuando uno tiene enfrente a personas que realmente conocen, saben, y lo mejor, que es gente honesta. Miren, como no todo es una regla en la vida, yo vivo diciendo eso. Así como hay periodistas honestos, hay periodistas corruptos. Así como hay abogados honestos, también los hay corruptos, pero hay mucha gente honesta en este gremio, sobre todo en el interior del país. Así de que el tema es bien complicado porque tiene que ver con la aplicación de la justicia, donde el resto de ciudadanos a veces estamos a merced de poderes que ni siquiera entendemos, ni siquiera conocemos. Algo tendrá que cambiar algún día ahí también. Vamos a ir con los patrocinadores y estamos de vuelta en un momento.